A ver, vamos a meternos de lleno en una de las mayores contradicciones de toda la Guerra Fría. Por un lado, de cara al público, la Unión Soviética se reía de los ovnis, los trataba como si fuesen, propaganda occidental. Pero por otro, en secreto la historia era completamente distinta. Claro, en medio de esa tensión tremenda de la Guerra Fría, con el mundo partido en dos, a las unidades militares soviéticas les llegaban órdenes muy discretas. Órdenes para que observaran y registraran con todo detalle unos fenómenos que, oficialmente ni siquiera existían. Un poco raro, ¿no? Así que la pregunta es inevitable. ¿Qué es lo que estaba ocultando la Unión Soviética sobre este tema? Pues eso es lo que vamos a intentar averiguar. Vamos a abrir esos archivos que han salido a la luz y a ver qué es lo que el Kremlin sabía, o quizás más importante, qué es lo que temía que hubiese ahí arriba. Bien, para entender todo este embrollo, lo primero es pillar esta dualidad. El Kremlin básicamente jugaba a dos bandas. Tenía una cara para el público y otra mucho más seria, reservada solo para sus altos mandos militares y sus científicos de confianza. Es que la contradicción era absoluta. O sea, por un lado, la propaganda oficial decía que esto de los ovnis era una tontería, una histeria de capitalistas. Pero por el otro, en la sombra, estaban metiendo una cantidad de recursos brutal en un programa secreto para investigarlos. Y no por curiosidad, ojo, sino porque lo veían como una posible amenaza para la seguridad nacional. Vamos, nada de broma. Y que nadie piense que esto fue cosa de un día, ¿eh? Fue algo que creció y evolucionó durante décadas. Empezó de forma muy discreta, con unas conferencias a puerta cerrada para militares en los años 50. Luego, en el 67, la cosa se puso seria, se creó un proyecto científico oficial. Y de ahí se pasó a un programa militar a gran escala dedicado a registrar y analizar todos estos fenómenos. Una auténtica escalada. Y aquí está la clave de todo. Su interés no era para nada académico. Los documentos que se filtraron lo dejan muy claro. Tenían dos objetivos principales. El primero, averiguar si esos objetos eran una amenaza militar. Lógico. Pero el segundo era mucho más ambicioso. Querían ver si podían aplicar ingeniería inversa a esa tecnología. O sea, copiarla para sacarle ventaja a Occidente. Casi nada. Bueno, ya hemos visto el panorama general. Ahora vamos a meternos en harina, a ver los casos concretos. Porque ese dossier filtrado está lleno de testimonios, pero testimonios detalladísimos de encuentros que la verdad desafían cualquier explicación lógica. Son relatos súper extraños, algunos dan hasta un poco de miedo, y lo más curioso es que están documentados con un rigor casi militar. Venga, vamos con el primer incidente. Nos vamos a la ciudad de Nalchik, en el año 1989. Y ojo que no hablamos del testimonio de una persona que vio una lucecita. No. Hablamos de un avistamiento masivo sobre una ciudad entera, que duró casi 2 horas. Los detalles son alucinantes, de verdad. Los testigos hablaban de una nave enorme, del tamaño de una manzana de edificios, y con forma de medusa. Vieron cómo una luz roja se dividía en un montón de luces verdes, que luego se juntaban otra vez y salían disparadas hacia el cielo. Y por si fuera poco, después de 1 hora y media de calma, volvió a aparecer la nave principal, pero esta vez venía con una especie de nave fantasma más pequeña que daba vueltas a su alrededor. Una locura. El segundo caso es bastante más personal. Y mucho más inquietante, la verdad. Aquí ya no hablamos de luces en el cielo, hablamos de la supuesta abducción de un chaval de 18 años, un tal Anatoly Malishev, por unos seres no humanos en mitad de un bosque. A ver, la historia que contó Malishev ya es increíble de por sí, que si lo llevaron a su planeta, que si lo examinaron, pero lo más surrealista de todo el informe es la supuesta conclusión a la que llegaron estos seres. Dijeron que el chico tenía nervios muy fuertes, pero facultades mentales por debajo de la media. ¡Toma ya! Y lo más irónico es que, después de todo esto, el propio informe militar soviético concluyó que Malishev estaba perfectamente cuerdo. Y el último incidente que vamos a ver es, para mí, el más escalofriante de todos. Nos vamos a un campamento de verano, y los protagonistas son un grupo de niños con sus monitores. Y aquí la clave, lo que de verdad llama la atención, es la coherencia de los testimonios. Varios niños y 2 adultos contaron que se encontraron con unos seres altísimos, de unos 3 metros, y de un color negro intenso. Pero lo fuerte es que meses después, cuando los investigadores les preguntaron a todos por separado, los relatos de los críos eran prácticamente idénticos, calcados. Y claro, eso a los investigadores les pareció muy, muy significativo. Vale, después de escuchar estos casos, es normal que la cabeza se nos llene de preguntas, ¿no? Pero vamos a hacer una pausa, a dar un paso atrás, porque una cosa es lo que se ve y otra muy distinta es cómo lo interpretamos. Así que vamos a cambiar un poco el chip y a ponernos un poco más analíticos. Mirad,
Este ejemplo que pone el folclorista Thomas Bullard es buenísimo para entender esto. En 1948, unos pilotos ven un objeto con forma de puro y se convierte en un caso ovni súper famoso. Vale. 20 años más tarde, en el 68, hay un montón de avistamientos de algo casi idéntico. ¿Y qué era? Pues resultó ser la reentrada de una nave espacial soviética, la Zond 4. ¿Se entiende la idea? Lo que pasó en el 68 nos da una posible explicación, a toro pasado, para el misterio del 48. O sea que el famoso avistamiento de 1948 podría haber sido simplemente un bólido, que es un meteorito súper brillante. Claro, en aquella época nadie pensaba en basura espacial ni en reentradas atmosféricas, así que un fenómeno natural se interpretó como una nave. Esto demuestra perfectamente cómo lo que sabemos, o lo que no sabemos, cambia por completo la forma en que vemos las cosas raras que pasan en el cielo. Y con esto llegamos al corazón del argumento de Bullard, que es: da igual si los ovnis son naves extraterrestres o si son fenómenos que no entendemos bien. Estudiarlos en sí mismo ya tiene un valor inmenso, porque nos enseñan muchísimo sobre nosotros mismos, sobre psicología, sobre cómo funciona nuestra percepción, sobre cómo creamos los mitos de nuestra era. Y todo esto nos lleva a la gran conclusión de este análisis. Al final, la pregunta importante no es si creemos o no creemos en los ovnis. La pregunta de verdad es: ¿por qué no los investigamos con rigor científico, sin prejuicios? Es que es súper irónico. Mientras los soviéticos, movidos por el miedo, montaban en secreto un programa de investigación masivo, la postura oficial en Occidente, la del famoso informe Condon de 1969, era que estudiar esto era una pérdida de tiempo, que no tenía ningún valor científico. ¿Nos damos cuenta? Las dos superpotencias, de cara a la galería, pasando del tema. Pero por dentro, una de ellas estaba obsesionada. Y esta cita de Bullard lo clava. La ridiculización no es una forma de aprender algo nuevo, es una forma de descartar algo sin tener que saber nada al respecto. Es que es así, el ridículo es el enemigo de la ciencia. Cuando descartas un fenómeno que se repite y se documenta una y otra vez, simplemente porque te suena raro, no estás siendo escéptico, estás teniendo un prejuicio, y eso pues impide cualquier tipo de descubrimiento. Así que, al final, la conclusión es esta. Lo importante no es tener ya la respuesta definitiva de sí o no. Lo importante es hacerse las preguntas correctas. El valor real no está en demostrar si son extraterrestres, sino en el simple hecho de investigar con la mente abierta. Y la gran ironía es que el programa soviético, que nació del miedo, es la mejor prueba de que este tema siempre mereció una investigación seria y rigurosa. Y para terminar, vamos a dejar una pregunta en el aire. Si el ridículo es el enemigo del conocimiento, ¿qué otras cosas nos hemos negado a ver? La historia de estos expedientes X soviéticos nos recuerda que a veces los secretos más grandes no están ahí fuera, en el cielo, sino aquí dentro, en nuestra propia resistencia a mirar hacia arriba con curiosidad de verdad. Visita mi canal, encontrarás más videos interesantes como este. Y no olvides dar un me gusta. ¡Nos vemos!